Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Reanudamos una segunda parte de la sesión y me gustaría, pues, igual que las personas que me han precedido, darle a todos ustedes pues una calurosa bienvenida a todos los estudiantes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría darle las gracias de todo corazón a don José Luis de la Cuesta Arzamendi, director del Instituto Vasco de Criminología, a doña Virginia Mayordomo Rodrigo, profesora de Derecho Penal, a doña Inmaculada, a quien le agradezco que me hayan dado la oportunidad de poder estar participando pues aquí participando con todos ustedes. La verdad es que nos encontramos ante un encuentro internacional que no solamente tiene un gran nivel académico y científico, sino que es además profundamente emotivo, profundamente humano, ya que nos estamos refiriendo y todos tenemos como base a la figura de don Antonio Beristain y Piña. Este encuentro internacional no solamente es un encuentro internacional a nivel académico, sino a mí a nivel personal, y espero que también lo sea para todos ustedes. Es un encuentro de amigos en donde una vez más tengo la suerte de reencontrarme pues con doña María de la Luz Lima Malvido, de reencontrarme con su esposo, don Luis Rodríguez Manzanera, con reencontrarme con amigos a los que ya conozco desde hace muchos años y a quienes tengo la oportunidad de volver a ver, pero también tengo la oportunidad todos de conocer a nuevos amigos como el señor John Dusty, expresidente de la Sociedad Mundial de Victimología, de conocer a doña Virginia, que no tenía la oportunidad de verla, y evidentemente pues también a este plantel de personas, de magníficos profesionales y académicos que vamos a tener la oportunidad de escuchar, porque son los verdaderos protagonistas. Por lo tanto, yo no quiero hablar más tiempo, porque el tiempo se nos va a ir. Únicamente hacer una pequeña incisión de que la intervención de la doctora Ryan Lester, subdirectora del Instituto Internacional de Victimología, ella lo va a hablar en inglés, pero ustedes a través de los cascos, a través de la traducción simultánea, van a poder escuchar absolutamente todo lo que ella vaya indicando, y va a ser una satisfacción el contar con ella. Sin embargo, y ya para finalizar, voy a ser profundamente riguroso con el programa. Por lo tanto, le voy a presentar en primer lugar a don Carlos Fernández de Casadevante, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Evidentemente, cuando hablamos de don Carlos Fernández de Casadevante, al igual del resto de personas que están en este plantel, recurrir o intentar yo a ustedes ahora transmitirle el currículum académico es totalmente imposible, porque nos llevaría una hora. Sin embargo, a nivel personal sí que quiero hacer una pequeña referencia a don Carlos Fernández, y es la siguiente. Tuve el inmenso honor, la satisfacción de conocerle personalmente durante una de las reuniones que trimestralmente hacemos, convocados por la Fundación de Víctimas del Terrorismo en Madrid, en donde se nos convoca a determinadas asociaciones y fundaciones para continuar con nuestro trabajo sobre la atención a las víctimas del terrorismo. Me llevé la sorpresa de que una de las intervenciones que tuvimos la oportunidad fue la de don Carlos Fernández de Casadevante, porque me impactó, porque en un mundo en donde nos vamos acostumbrando a que se va normalizando lo banal y lo superficial, él, cuando hablaba de las víctimas del terrorismo, con énfasis, con claridad, hablaba porque son los derechos de las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, la fuerza que nos transmitió a todo el colectivo de víctimas del terrorismo, especialmente ahora con este nuevo libro con el que nos acaba de sorprender, hecho en colaboración con doña Virginia Mayordomo, de alguna manera refleja pues todo un código de normas internacionales de atención a las víctimas. Por eso ya le dejo con don Carlos. Adelante, don Carlos. Bien, muchas gracias. Hay que apretar. Muchas gracias, buenos días. Bien, agradezco las palabras generosas del moderador, y como nos han impuesto una disciplina germánica, voy directamente al grano. Quiero felicitar, antes de que se me olvide,
Primero, quiero agradecer al Instituto Vasco de Criminología por haberme invitado a participar en este homenaje a nuestro querido profesor y maestro Antonio Beristain, y quiero aprovechar también para felicitar al director, a José Luis de la Cuesta, por su reciente doctorado honoris causa en la Universidad de IASI en Rumanía. Bien, como tengo a mi derecha a la profesora Letzer, que ha trabajado y trabaja sobre los derechos de las víctimas del terrorismo, me voy a evitar entrar en ese terreno y se lo voy a dejar a ella, y yo abordaré algunos aspectos que no van a ser cubiertos por su intervención. Bueno, en primer lugar, quería decir que este es un congreso pues muy oportuno por el homenajeado, por el lugar en el que tiene lugar y también por el momento en el que tiene lugar. Por el homenajeado ya se ha señalado, se ha destacado en la mesa anterior quién era Antonio Beristain. La gente joven que estáis aquí no lo habéis conocido, pero bueno, yo quiero destacar de él sobre todo lo que se ha dicho por parte de la profesora Mayordomo Rodrigo en la última parte, es decir, que él fue una víctima del terrorismo y que murió, hasta que murió tuvo que vivir escoltado. Y en ese sentido, puesto que mi mesa redonda versa sobre víctimas de delitos graves, especialmente víctimas del terrorismo y de abuso de poder, por el tiempo en el que estamos viviendo y por el lugar en el que estamos, bueno, pues yo creo que es conveniente recordar que el terrorismo no se limita a 800 y pico muertos, sino que el terrorismo ha sido mucho más en el País Vasco. Es decir, han sido los asesinados, han sido los extorsionados, los secuestrados, los desterrados, esos 40.000 personas que, según estadísticas de Gesto por la Paz, estaban amenazados. Es decir, que el problema es mucho más grave y mayor de lo que se deja traslucir ahora en este momento, donde tantas voces y tantas cosas se escuchan, ¿no? Es decir, que yo creo que es conveniente recordarlo, y para que las generaciones más jóvenes os hagáis una idea, pues esta mañana antes de venir aquí he tenido la curiosidad de ojear en el libro Vidas rotas de Florencio Domínguez y de Rogelio Alonso y el tercero que ahora no me acuerdo, y concretamente hoy se cumplen 30 años del asesinato de 5 personas en Zarauz. Antes de ayer, el aniversario del asesinato de un profesor que fue nuestro en la Facultad de Derecho de San Sebastián, Juan de Dios Doval. Es decir, que en el año 80, como ha dicho antes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues fueron asesinadas 100 personas en el País Vasco, una cada 3,5 días y pico. Es decir, que esto nos da una dimensión exacta del problema, y que ahora, pues bueno, cuando parece que se ha dicho que deja las armas, pero todavía no las han entregado. Yo lo que quiero destacar es sobre todo el aspecto victimológico, es decir, que las víctimas son muchísimo más de las que se suelen mencionar, y en ese sentido quiero tener un recuerdo para ellas hoy. Entrando en directo sobre la normativa internacional, bueno, lo primero que hay que decir es que el derecho internacional, como el derecho interno, no se ha ocupado de las víctimas hasta fecha reciente. Es decir, la preocupación por las víctimas en general es una preocupación reciente tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En el derecho interno, los que habéis estudiado penal o lo estáis estudiando, el motivo es que se ha entendido tradicionalmente el proceso penal como una relación entre el Estado, el acusador, y el delincuente. La víctima ni existía ni se le esperaba porque tampoco había sido convocada. Es decir, si esto era en el derecho interno, en el derecho internacional también. Esta situación afortunadamente ha empezado a cambiar desde la década de los años 80 del siglo pasado, en que se comienzan a elaborar un conjunto de normas internacionales de distinta naturaleza jurídica, tratados internacionales, normas de organizaciones internacionales, relativas a distintas categorías de víctimas, fundamentalmente 8 categorías de víctimas. Víctimas de delito y del abuso de poder, víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula que se aplican los conflictos armados, ya sean internos o internacionales, víctimas de violaciones del derecho penal internacional, es decir, los crímenes internacionales, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, terrorismo, desaparición forzada, tortura, víctimas de desaparición forzada, más recientemente, víctimas del terrorismo y víctimas de trata. Es decir, en definitiva, un conjunto de categorías de víctimas que empiezan a ser visibles en el plano jurídico, en el plano internacional. Y estas normas internacionales se caracterizan porque establecen un catálogo de derechos que se reconocen a las distintas categorías de víctimas.
derechos que tienen en común el que la mayor parte de ellos son derechos ya consolidados en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a un juicio equitativo, el derecho a la protección de la intimidad, el derecho a la vida familiar, son derechos ya consolidados en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo tanto no estamos hablando de derechos nuevos, como se dice en el ámbito jurídico del eje ferenda, sino del ex data, derechos vigentes ya existentes, y solamente algunos son derechos específicos de las víctimas o van vinculados a la condición de víctima, como puede ser el derecho de asistencia de urgencia, el derecho de asistencia a largo plazo o continua, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, que es sobre los que yo me quiero centrar en los pocos minutos que tengo. Quiero destacar también con carácter previo que la única categoría internacional donde no existe una norma, donde solamente existe una norma de ámbito regional europeo, que es del Consejo de Europa, es las víctimas del terrorismo. No existe ninguna norma de Naciones Unidas relativa a las víctimas del terrorismo, las Naciones Unidas ni de la Unión Europea. Las Naciones Unidas se han limitado a cantar música celestial, es decir, a proclamar su solidaridad con las víctimas del terrorismo, a proclamar que el derecho a la vida es el derecho más fundamental, etcétera, etcétera, pero no han ido más allá. Y cuando hablamos del derecho internacional, evidentemente me estoy refiriendo a sus autores, los Estados. El derecho internacional no es algo que esté ahí, sino que lo hacen los Estados y, por lo tanto, la responsabilidad de esta omisión y de esta pasividad es de los Estados. Y lo mismo en el ámbito de la Unión Europea. En el ámbito de la Unión Europea, sobre víctimas del terrorismo, hay algún artículo en la decisión marco relativo al estatuto de la víctima en el derecho penal. Bueno, esas disposiciones se aplican respecto de toda categoría de víctimas, pero en relación con las víctimas del terrorismo solo hay un artículo 10, creo recordar, en relación en la decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. Pero no hay nada más. Y ahora mismo hay una propuesta de directiva sobre víctimas de delitos que va a recoger los derechos de las víctimas de los delitos, que es una directiva que mejora lo que ya hay, pero que desde la perspectiva de las violaciones graves de los derechos humanos, del terrorismo y de otras violaciones graves de los derechos humanos, pues es insuficiente. Primero, porque no está concebida para las víctimas del terrorismo, sino para las víctimas del delito en general o de los delitos en general, y por lo tanto, ya solamente este punto de partida hace que esa propuesta de directiva sea insuficiente. Desde otra perspectiva, dicho de otra manera, es necesaria una norma, desde mi punto de vista, en mi opinión, es necesaria una norma internacional, tanto en el plano de Naciones Unidas como de la Unión Europea, específica sobre las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Porque son víctimas de delito, pero no son una víctima más. Es evidente que las víctimas del terrorismo son víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, son víctimas de crímenes internacionales. El objetivo del terrorismo es imponer un proyecto totalitario, atacando la estructura del Estado, el Estado democrático, y utiliza el ataque a la sociedad para generar terror y tratar de conseguir sus objetivos. Es decir, que solamente estos elementos ya nos ponen de manifiesto que cuando hablamos de víctimas del terrorismo estamos hablando de una categoría de víctimas distinta de las víctimas de cualquier otro delito. Por lo tanto, en mi opinión, esto es lo que se ha llamado antes, como llamaba el profesor Beristain, macrovíctimas. Esto es lo que justifica, en mi opinión, que haya una norma específica, tanto en el plano de Naciones Unidas como en el plano de la Unión Europea, sobre esta categoría de víctimas. Bien, me voy a limitar fundamentalmente a dos derechos que no suelen aparecer, que no aparecen en el catálogo, en la única norma internacional relativa a las víctimas del terrorismo, que son las líneas directrices adoptadas por el Consejo de Europa el 2 de marzo de 2005, y que, sin embargo, se trata de dos derechos que están reconocidos por la jurisprudencia internacional respecto de las violaciones graves de los derechos humanos, como puede ser el terrorismo, como pueden ser los crímenes de lesa humanidad, como pueden ser los crímenes de guerra, como pueden ser la desaparición forzada, que son el derecho a la verdad y el derecho a la memoria. Bien, el derecho a la verdad, y sobre esto hay un documento de Naciones Unidas que recoge el estado de la cuestión. El derecho a la verdad es un derecho autónomo, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar porque haya recursos efectivos y se obtenga reparación. Es un derecho que está reconocido tanto en el derecho internacional general como en los sectores de este ordenamiento jurídico relativos al derecho internacional, a la protección de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El derecho a la verdad se predica, como he dicho antes, no respecto de cualquier delito, sino respecto de
delitos concretos o crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, genocidio y terrorismo. En cuanto a su contenido, ¿en qué consiste el derecho a la verdad? Bueno, pues se concreta en el derecho de las víctimas a tener pleno y completo conocimiento de los hechos que dieron lugar a su victimización, las circunstancias específicas que los motivaron, quiénes fueron los responsables, es decir, los victimarios, y que estos sean declarados como tales. Y en el caso de la desaparición forzada, posee un contenido adicional, el conocimiento de la suerte y el paradero de las víctimas. Si no me equivoco, en relación con las víctimas de ETA hay 4 casos de desaparecidos, 3 jóvenes y el caso de Pertur, que todavía no, sus cuerpos ni se sabe dónde están. Bien, el derecho a la verdad tiene como contrapartida, como reverso, la obligación a cargo del Estado de proteger los derechos humanos, de realizar investigaciones eficaces, de velar porque haya recursos efectivos y porque las víctimas obtengan reparación. Investigación eficaz significa que la investigación sirva para esclarecer lo que se está investigando. En una de las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que declara el incumplimiento por parte de España del Convenio Europeo de Derechos Humanos, precisamente era un caso de torturas, pero lo que se condena es la falta de investigación, que la investigación no fue eficaz en un procedimiento que instruyó el juez Garzón. A través del conocimiento de los hechos y de la determinación de sus responsables, el derecho a la verdad tiene como objetivo el logro de la consolidación de procesos de paz y de reconciliación en las sociedades en las que se cometieron los crímenes anteriormente enumerados. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, terrorismo, desaparición forzada. El derecho a la verdad es un derecho que está vinculado a otros derechos de las víctimas, que son derechos humanos, como puede ser el derecho a un recurso efectivo. Si no hay una investigación, no puede existir, no se puede conocer la verdad. Si no hay una investigación eficaz, no puede haber un recurso efectivo, etcétera, etcétera. Y por último, también conviene recordarlo, el derecho a la verdad es incompatible con las leyes de amnistía y con medidas de indulto o perdón, medidas similares que tienen por objeto impedir la investigación y o el enjuiciamiento de los autores de violaciones graves de los derechos humanos. Esto es una constatación que está sólidamente asentada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es en el continente americano, en el ámbito de su jurisdicción, donde se han planteado más este tipo de cuestiones, y la jurisprudencia de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma claramente la nulidad de este tipo de leyes. Es más, en algunas sentencias se afirma claramente que son nulas de pleno derecho, ¿no? Y esto ha motivado que leyes de amnistía y de indultos en algunos estados hayan sido derogados. En cuanto al derecho a la memoria, este derecho también es un derecho autónomo que se aplica también respecto de las violaciones graves de los derechos humanos, esto es crímenes internacionales, a las que ya me he referido, y solamente las víctimas de estos crímenes graves, de estos crímenes internacionales, de estas violaciones graves de los derechos humanos, son titulares de este derecho a la memoria. Su fundamento es la dignidad de la persona y en cuanto a su contenido, el derecho a la memoria está orientado a denunciar el hecho ilícito de la victimación con un efecto de permanencia a lo largo del tiempo y a preservar la memoria de las víctimas para las generaciones presentes y venideras. Bien. En su reverso, los Estados deben adoptar todas las medidas tendentes a preservar la memoria de las víctimas y están obligados a impedir todo acto, de cualquier naturaleza que sea, que atente contra la misma o constituya una ofensa o un menosprecio a las víctimas. Bien, no hace falta que insista mucho, pero es evidente que aquí todavía falta mucho para que esto sea una realidad, ¿no? Es decir, simplemente hablar de discutir de la memoria de las víctimas en los colegios pues supone casi un trauma social. Es decir, que aquí todavía una cosa es que desaparezcan las armas y otra cosa es que desaparezca la identidad o la ideología totalitaria que la ha hecho posible. Bien. Como he señalado antes, no sé cuánto me queda, pero intuyo que poco. 2 minutos. Bien, entonces la propuesta de directiva, no voy a entrar en ella, he señalado que esta propuesta de directiva, desde la perspectiva de las violaciones graves, violaciones de las víctimas de delitos graves y en concreto de las víctimas del terrorismo, es insuficiente porque no está pensada para ellas, porque no hace visibles a las víctimas del terrorismo y la invisibilidad. La transparencia es algo que todos los que estamos aquí lo conocemos perfectamente respecto a las víctimas del terrorismo. Uno no ve lo que no quiere ver y por eso hay mucha gente que parece ser que no ha visto absolutamente nada. A modo de conclusión, por lo tanto,
La preocupación del derecho internacional por las víctimas es una preocupación reciente, que afortunadamente va a más, igual que en el ámbito del derecho interno, en el ámbito interno de los Estados. Esta norma internacional que yo reclamo, tanto en el plano de Naciones Unidas como de la Unión Europea, tampoco supone un gran esfuerzo, puesto que basta conseguir el ejemplo de las líneas directrices adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 2 de marzo de 2005. El Consejo de Europa es una organización internacional anterior a la Unión Europea, y es en el seno de esta organización internacional formada por 47 Estados europeos. Es decir, Europa no se reduce a la Unión Europea, pese a lo que pudiera parecer, es mucho mayor. 47 Estados forman parte de este Consejo de Europa y ha sido aquí donde se han adoptado estas líneas directrices. Bien, y quisiera terminar haciendo una referencia, como he señalado antes, he dicho la oportunidad de este congreso por el homenajeado, por el lugar en el que tiene lugar y por el momento en el que tiene lugar, ¿no? Es decir, supongo que quienes estáis aquí, sobre todo los estudiantes de criminología y victimología, se presupone una cierta sensibilidad y una cierta preocupación por el ser humano, ¿no? Bien, en este sentido, ¿qué tipo de sociedad es aquella que apoya a los victimarios frente a las víctimas del terrorismo, ¿no? Es decir, no puede afirmarse que sea una sociedad asentada en valores democráticos, ni tampoco se es demócrata por el mero hecho de haber accedido al poder por medios democráticos. El ejemplo de Alemania del nazismo es bien evidente y aquí tenemos entre nosotros una tarea considerable. Y por último quiero terminar con una frase que he escogido de un libro de Antonio Beristain, en la que cita a Elie Wiesel, que dice lo siguiente: ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que sufre. Y en Antonio Beristain tenemos un buen ejemplo de ello. Muchas gracias. Bien, una vez que nuestros tres ilustres ponentes hayan hecho sus ponencias, podremos pasar al final a preguntas para no estar ahora interrumpiendo las tres ponencias. Por lo tanto, a continuación me paso a presentarles a una brillante académica y bellísima mujer que es Rianne Lester, subdirectora del Instituto Internacional de Victimología de Tilburg, Holanda. Ella es directora de investigaciones en especialidades como víctimas del terrorismo, derechos humanos, etcétera. Hay que tener en cuenta algo muy significativo. Tenemos la oportunidad de tener con nosotros a una investigadora y directora del instituto europeo más importante de victimología que hay en la actualidad. Por lo tanto, es una gran especialista en víctimas del terrorismo. Tiene realizadas muchísimas publicaciones que ustedes pueden verla con más tranquilidad en la página web del Instituto de Victimología de Tilburg. Y por lo tanto, a continuación, pues le damos la palabra. Adelante. Okay, thank you very much. Buenos días. That is the only Spanish word I will say in this presentation. Thank you for the compliment. You make me blush already. I promised Lourdes to speak very slow so that she can translate. I feel that I'm victimizing the audience a little bit because I'm the only one that doesn't speak Spanish, and everyone now who doesn't speak English has to use the headphones, so I apologize for that. Let me thank the organizers for inviting me here, knowing that I don't speak Spanish. I'm honored to be here, to see also many colleagues that I've worked with in the last few years. I have to make a correction of working at the most famous institute on victimology, because we have Professor Lucic here, the director of the Tokiwa Institute on Victimology, which is actually the oldest one. So I would like to honor also and pay my respect to your institute. It has been an example for us in that sense. It's very nice to be here, also seeing many colleagues that I've worked with in the last few months. Carlos and I have been traveling together to Geneva, traveling now here, and then we're going to Scotland in a few weeks for another conference on victims of terrorism. So it's very good to be here. Now, this conference puts victims at the center. Allow me to remind us of a few terrorist attacks we had in the past.
On 9/11/2001, more than 2,600 people died at the World Trade Center. 125 died at the Pentagon, and 265 died on the 4 planes, while some 250 people got injured. In Madrid, on 11 March 2004, 192 people were killed and more than 1,800 injured. The Bali bombings of 12 October 2002 killed 202 people, 164 of whom were foreign nationals, resulting in what we call cross-border victims, and 38 Indonesian citizens. And a further 209 people were injured in that incident as well. The Beslan school hostage that began on 1 September 2004 killed 334 civilians, including 186 children, and hundreds more were wounded. It has been argued that times have changed and we have progressed, or I must say we have regressed, from individual terror to mass terror. Since the terrorism of the late 19th century, there appears to be an erosion of moral inhibitions. While an anarchist terrorist would not throw a bomb against a police chief if he was in company of his wife and children. Today, as we saw in Beslan, children are explicitly targeted. They were targeted not despite, but because of their innocence, which, presumably, enhances in the reasoning of the perpetrators the terrorist bargaining power. In my presentation today, I will focus on developments within different international organizations with regard to policy and legislation relating to victims of terrorism, and I will focus mainly on the UN, the European Union, and the Council of Europe. I will be brief when it concerns remarks that were already mentioned by Carlos, which also helps me stay within the 15 minutes. I will, during my presentation, consistently use the word victim. I'm not sure how they translate that in Spanish, you will hear, knowing that a lot of the NGOs prefer to use the word survivor. But I use the word victim because that's also the word, the international English word that is used within the international normative framework. I'm looking at Lourdes if she's still okay. Don't want to victimize her. Okay, great. Since the mid-1980s, several international instruments have been adopted defining basic minimum rights for victims of crime in the criminal justice system and beyond, such as, and I think everyone knows it, the Pioneer Declaration of 1985 of the UN, which contains basic principles of justice for victims of crime and abuse of power. Other examples include the EU Council Framework Decision on the Standing of Victims in Criminal Proceedings, which was referred to by Carlos, and a recommendation of the Council of Europe. I'm not talking now about the one on victims of terrorism, but a more general one on assistance to crime victims. That was in 2006. All these instruments include a variety of victim rights, from the right to information, the right to compensation, the right to adequate victim support, to the right to mediation. And they're all included in already 2 booklets that have been published. One is by my own institute. This is going to be the 3rd edition. It's going to be even thicker. And I just found out there's a Spanish one, which is maybe more convenient for the audience, which contains all the international norms relating to victims' rights and standards. Now, increasingly we see that general victim of crime policies branch out into specialized policies and legislation for particular groups of victims, such as victims of trafficking or child victims. And in this regard, more and more attention is paid to victims of terrorism. Now, an important question that merits discussion today is whether the existing general victims of crime instruments are not sufficient to address the needs of victims of terrorism. In 2008, the EU asked a consortium of research groups, of which the Catholic University of Leuven and the Leuven Institute of Criminology was the principal leader, Intervict, and the Center for the Study of Political Violence in Scotland, to conduct a study into the needs of victims of terrorism, aiming to identify possible reasons for the adoption of a specific EU recommendation relating to the rights of victims of terrorism. Now, the results of that study were published in a book, and it's a book which is available by Springer. And since I only have 15 minutes, if you're interested, this book contains all the conclusions
relating to what different needs victims of terrorism might have. Now, the results of this study show that the legal position of victims of terrorism is mostly identical to that of victims of ordinary or conventional violent crime. Victims' rights are closely connected to their needs, and in general, it is safe to say that the needs of victims of terrorism do not differ as much from those of victims of crime. For instance, let me explain, all victims need to be treated with respect and recognition, and may require financial, medical, and psychosocial assistance. Now, in 2009, a colleague and I conducted an analysis of a survey which was carried out by the OSCE, which is the Organization for Security and Cooperation in Europe, another regional organization which contains 56 participating states, including also the United States, Russia, and Canada. So it's wider than only the European continent. They carried out a survey which was aimed at gathering detailed, relevant information on laws and practice of states on solidarity with victims of terrorism, with a view to identifying best practices in this area. And they asked us to analyze the results of that survey. Now, we found that in most states, legislation relating to the rights of victims of terrorism is not different from provisions for victims of crime, and then I mean conventional crime. 17 of the respondent states, and there were only 26 that responded of the 56, I have to say that, but 17 of these respondent states have no specific legislation concerning victims of terrorism, whereas 6 countries do, and these countries are Macedonia, Serbia, Spain, France, Canada, and Tajikistan. For the most part, those countries without specific legislation for victims of terrorism apply the legislation for victims of crime to this particular group. And the additional specific legislation in the countries I just mentioned relates mostly to state compensation and provide no further or substantial different protection relating to, for instance, victim assistance or support schemes. This being said, our EU study into the needs of victims of terrorism did conclude, and I think this is important, that additional complexities may arise in implementing the existing general victims' rights in the context of terrorist victimization, in particular when it results in mass victimization. Let me give you a few examples. In our study, it was shown that the need for compensation may not be different in kind when comparing victims of terrorism with victims of crime. However, this does not rule out the possibility that the need may be different in degree. In other words, that there is a more pressing and urgent need for compensation when it concerns victims of terrorism. Moreover, state compensation may also be an expression of the state's attempt to meet a different need, as state compensation is not only related to the need of victims to have the damages incurred compensated, but is also an expression of state and societal acknowledgement for victims. In varying ways, our study has shown that this societal acknowledgement is an important consideration in the development of specific state compensation schemes for victims of terrorism. Similar consideration also apply to psychosocial assistance structures for victims of terrorism. I will skip this part a little bit because I think otherwise I will run out of time. But there's a large chapter in the book also on the differences relating to setting up psychosocial assistance schemes when we deal with terrorism that resulted in mass victimization. Now, on the basis of our study, we drafted a set of recommendations containing guidelines for states on how to guarantee the rights of victims of terrorism. They were incorporated in what is called the Draft EU Recommendation on Assistance to Victims of Acts of Terrorism, and they cover a more extensive approach compared to other general victim of rights instruments that we already have for the assistance relating to psychosocial assistance, access to justice, compensation, information strategies, and access for victims of terrorism to restorative justice practices and procedures. And I hope that tomorrow a colleague who worked with us on this project, Ivo Aertsen, will explain a little bit more what the recommendations are relating to restorative justice in the context, 2 minutes, of terrorist victimization.
Now, the study also concluded that the scope of victimization is wider than only the group of direct victims. Terrorist acts do not only have a devastating effect on the quality of life of primary and secondary victims, but also on society as a whole. Addressing the needs of this so-called tertiary group of victims is therefore important, also to prevent backlash attacks on members of communities associated with the perpetrator group. The recommendation therefore urges member states to prepare adequate information strategies with a view to minimizing undue apprehension, fears and social stigmatization among the larger public. Now, I am lucky that already Carlos explained that the EU is, I'm lucky in the sense that I can skip that, is now, or has already drafted a directive that replaces this EU framework decision, and in that directive, a reference is made to what they call vulnerable victims, and under this concept of vulnerable victims, victims of terrorism are included. And I agree with Carlos that that is not enough, and that more work should be done on how to address the particular needs of victims of terrorism. He also explained the Council of Europe activities. These guidelines, for those of you that are interested in legal rules, these Council of Europe guidelines quite extensively cover the different rights that victims of terrorism should have access to. Let me conclude by focusing a little bit also on the UN. The UN has actually since rather recently pushed the issue of the victims of terrorism on the agenda, and I think that it's also partly due to the Spanish government and a Spanish NGO that worked hard to get the issue on the agenda of the human rights framework in Geneva, where the UN Human Rights Council has addressed the topic. And well, we have to see how it goes further. There are now plans to have a meeting also in New York to address this issue with the Secretary General, maybe also resulting in a United Nations voluntary fund for victims of terrorism, where they can have access to financial compensation if they cannot have their damages recovered from their own governments or other possibilities. Now let me conclude. Yes? I can conclude. That's not normally 3 pages, but I will conclude much quicker. Now you see that the international normative framework is increasingly paying attention to the plight of victims of terrorism. Resolutions and recommendations from various organizations stress also the need to pay attention to this particular group. Whereas victims of international crimes such as genocides, crimes against humanity and war crimes can rely on several legally binding documents, for victims of terrorism there is often only recommendations and resolutions that contain political commitments, and sometimes they are covered in quasi-legal instruments, as we call it. Now, does that mean that more effort should be put into drafting new legislation? I have to say that I would be hesitant to recommend that in the first place. Why do I say that? Because increasingly research reveals the gap between law on paper and law in practice. And the huge gap between international norms and implementation and compliance on the ground justifies a careful consideration whether the new norms would really improve access to legal rights for victims of terrorism. Secondly, I think also that differing experiences with terrorism imply a variety of best practices. In the results of our survey, it was shown that experience with terrorism is a driver in the development of legislation and policy. For one thing, there are many countries that fortunately have no experience with terrorist attacks, while others experience terrorism on a regular, if not daily basis. Moreover, those who do experience terrorism have varying experience as well. Some experience a large number of small-scale domestic attacks, while others are confronted with one-time large-scale attacks. Best practice is therefore context-specific and differs according to the experience of terrorism. It is as yet unclear what the practical value is of the experience of countries often confronted with terrorism and with more elaborate schemes for victims of terrorism for countries that have yet to suffer terrorist attacks. So what I would recommend is that we do need more research to see how we can put all these different experiences and best practices into maybe one international legally binding instruments.
Last sentence, then I will absolutely stop. Next year, the World Society of Victimology, we have 2 representatives of the executive committee here, will organize their 15th international symposium, which is held in The Hague, and my institute, together with the Leuven Institute of Criminology and Victim Support Europe, are organizing this. I invite all of you to come there and present your research or your practical experiences. It's from the 20th to 24th of May. It is preceded by a course on victimology, so all the students in the audience, you are most welcome also to follow that course if you would be interested, and I hope to see you there next year. Thank you very much for your attention. Bien, a continuación vamos a continuar con la tercera ponencia. Antes de pasar aquí, ojalá tengamos tiempo para alguna pregunta, le voy a presentar a don Luis Arroyo Zapatero. Durante 12 años fue rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la actualidad es su rector honorario del citado centro académico. Ha recibido a través de su dilatada carrera académica 3 doctorados honoris causa. Tiene publicados más de 20 libros. He tenido la oportunidad de conocerle personalmente hace ya algunos años dentro de las reuniones que se celebran del ISPAC, y que es uno de los mayores, o decir el mayor Congreso de Derecho Penal que existe actualmente a nivel internacional. Es un español ilustre, conocido y reconocido, persona imprescindible cuando hablamos del derecho penal y derechos humanos, persona generosa, dialogante, de amplia y amena conversación, a quien con mucho gusto pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Emilio. Yo he llegado a la conclusión de que no voy a agradecerle al instituto su invitación, porque me he dado cuenta que yo soy miembro del instituto, porque me hiciste el miembro extraordinario del instituto el año pasado. Pero claro, aunque uno sea miembro, a veces no recibe las invitaciones. Y como esta vez la he recibido, esa sí que la agradezco. Y además la oportunidad de compartir un tiempo pues con José Luis de la Cuesta, muy citado, con Ignacio Muñagorri, que es de mi tiempo, con Paco Echevarría, un poco más joven que yo, aunque tiene menos pelo, Tony Peters, que tiene todo el pelo, Dursis, Luis Rodríguez Manzanera y Mariluz Lima, que organizan un congreso de criminología dentro de unos días, y allí estaremos en México, en Ciudad de México. O Joaquín Jiménez, que muestra que en el Tribunal Supremo puede haber seres humanos, ¿no? Y está aquí con nosotros como una persona normal, ¿no? Un apasionado de San Sebastián, donde ha dejado buena parte de su vida profesional, y me gusta ver que sigue cuidando al instituto y a su universidad. Y claro, pues para hablar de Beristain, mire, a mí Beristain no me caía muy bien, porque Beristain era de la generación de mi maestro, es decir, tendría 15, 20 años más que yo. Y mi maestro y él eran amigos, pero tenían un carácter muy fuerte los dos. Y joder, cuando se han muerto hablamos muy bien de los genios, ¿no? Pero joder, qué carácter, ¿no? Yo pienso que todos los que hablamos bien es que nos acordamos, como cuando antiguamente había servicio militar, de lo bueno y no de lo malo. Pero lo que tiene que haber sido Beristain, director del instituto, con gente tan numerosa, gente tan intensa como la que forma este instituto, pues no todos los días se los cambiaba yo sin verlo. O sea que también habría que levantar una voz por las víctimas de Beristain en el instituto, poniendo clases, organizando cosas imparablemente. A ustedes les puede parecer normal, pero crear este instituto como se creó fue una idea titánica y una acción titánica de él. Y esto no lo hacían más que los de Madrid. Y había que ser del régimen para crear aquello. O sea que esto... Miren ustedes, hablan de Beristain constantemente por sus 10 últimos años. Pero yo les voy a decir, para mí Beristain era importante porque era un jesuita, es decir, alguien, pues del lado no del demonio, sino del otro lado, que era un antifascista. O sea, un tipo que levantaba la voz, no le callaba a nadie, siendo jesuita no le callaba ni Dios, podría decir,
De hecho, no le cayó la orden, la compañía, como se dice, y nos defendía a todos. Y les digo una cosa, se ha hablado aquí, lo ha dicho, me ha gustado mucho la intervención del presidente del Tribunal Superior, pero es que estábamos acostumbrados a callarnos en este país, frente a la violencia, como se dice ahora, del abuso de poder y de las organizaciones criminales. Estábamos acostumbrados a callarnos, porque el éxito de las dictaduras era callarnos, mirar para el otro lado. Fulanito, le han detenido por comunista, pues a lo mejor era un agente sindical de una fábrica o de una universidad. Había muy poca gente que levantara la voz. Mi maestro lo hacía, y Beristain también. Cuéntenlos y les sobran dedos de una mano. Por eso Beristain era importante mucho antes de que el problema supérstite del pasado terrible de este país nuestro se convirtiera solo en el terrorismo. Ahí centró Beristain su atención. Pero antes de eso, éramos los presos políticos, los presos comunes, los presos de aquí, los presos de todas partes que visitaba, los derechos humanos. Y con ese carácter que era como de acero, el acero es muy duro, no se rompe fácilmente. Tenía los derechos humanos metidos en la cabeza, lo ha contado muy esopianamente, que es como propiamente tiene que hablar un catedrático, con palabras que se entiendan poco, esopianamente Zaffaroni. Zaffaroni, con un único consejo que le dio Beristain, ha vivido 30 años, con lo del Malleus Maleficorum y el Graf von Spee, y todavía está dispuesto a seguir viviendo en castellano, porque va a hacer la edición, ¿no? Beristain era además, se ha dicho también, yo recuerdo dos cosas de Beristain. Una, que cuando veníamos a San Sebastián siempre procuraba que cada actividad académica conociéramos algún artista o algo del mundo artístico vasco, porque él era muy vascorrón, aunque había nacido en Medina de Río Seco, que genera confusión en las mentes, pero bueno, el típico, pero era muy vascorrón. Y yo recuerdo como uno de los privilegios, o mis días de privilegio, haber ido de la mano de Antonio a conocer la casa de los Baroja. Los Baroja tampoco eran acomodaticios y por eso tienen una prensa complicada aquí en el País Vasco, o la tuvieron. Y eso es un monumento de la naturaleza humana, esa casa, la biblioteca y los personajes. Yo naturalmente conocí a don Julio. Pero incluso me abrió la puerta de la casa, ahora que las mujeres estáis en todas partes. Es que hace muy poco no estaban más que en su casa. Y había una mujer que debéis saber cómo se llama Soledad Ortega, hija de Ortega y Gasset. Esta era una del puñado de mujeres que en los años 50 fue capaz de organizarse como mujeres para trabajar con los hombres, naturalmente, no solo con las mujeres. Y esa señora me abrió la puerta de la casa de don Julio y perdí un edificio como consecuencia de eso, de mi época de rastro, pero no viene al caso. Quiero decir que todo era con Antonio una experiencia enriquecedora. Las metáforas, de que hablaba Zaffaroni, el arte y naturalmente el espacio humano que constituís los compañeros de la Universidad del País Vasco y que sois un privilegio, aparte de que sois muchos, claro. Y me gusta también, y termino con esto, porque estoy impresionado con el edificio. Yo he conocido el campus cuando se estaba haciendo y he visitado con José Luis cuando era vicerrector del campus esta calle y hablábamos como una tía mía, que no voy a mencionar el nombre porque luego la familia se ha hecho conocida por otro lado, pero decía, y allí está el instituto, y allí no había nada, era el solar. Bueno, pues así he conocido yo este campus. Allí la facultad, allí la Politécnica, pues allí no había nada. Era todo el sueño de toda una generación que por no tener y para que no tuviera, no había tenido universidad, ¿no? Estas cosas hay que recordarlas. Bueno, voy a decir dos cosas de fundamento. Tengo la suerte de que no tengo que decir más que dos, porque todas las demás están en el librito que Virginia Mayordomo y Carlos Fernández de Casadevante acaban de hacer. El Código de las Normas Internacionales relativas a las víctimas, con una presentación estupenda, que al que no sepa de esto lo sabe todo y ya tienen que ir a la bibliografía complementaria. Y quiero decir,
dos brochazos. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? 2 minutos, estamos muertos. Miren ustedes, esto de las víctimas no tiene que ver solo con el terrorismo. Esto es un invento moderno. De las víctimas no se hablaba mucho porque, primero, todo eran las víctimas. Es decir, el Estado moderno se constituye monopolizando el Estado la violencia y impidiendo que las víctimas hagan justicia. El reino de las víctimas es lo que en términos modernos conocemos como la ley de Lynch. La ley de Lynch se aplicaba hasta 1940 en los Estados Unidos, no crean ustedes que es una cosa del pasado. Entonces, fue una conquista moderna el que las víctimas se quedaran tranquilitas en su casa y solo el Estado y funcionarios imparciales hicieran justicia. En ese proceso, el papel de las víctimas se oscureció. Injustamente, pero la humanidad no aprende las cosas de un golpe. Y un buen día aparece la víctima. Y aparece al lado y como consecuencia del mayor crimen que jamás se haya cometido y que nunca se ha vuelto a cometer en tan grande dimensión, que es lo que llamamos hoy el Holocausto. Aunque no solo de judíos. Pero nunca una masacre masiva como la que se produjo de judíos, homosexuales y comunistas, naturalmente también, pero sobre todo de judíos, como consecuencia de una decisión de un Consejo de Ministros de un país civilizado. Ha habido muchas masacres después, pero no como consecuencia de decisiones de un Consejo de Ministros en un país civilizado que tenía entre sus precedentes ni más ni menos que a don Immanuel Kant. Y eso llevó a inventar la palabra. No se tenía palabra genocidio. La Convención contra el Genocidio es la convención para luchar contra un tipo de víctima que es una víctima masiva y que lleva a pensar sobre las víctimas. El primero que hace un libro sobre las víctimas es un tipo singular, que si luego puedo colocar el argumento lo colocaré en el debate. Hans von Hentig, autor de un libro que se llama El delincuente y la víctima. El segundo factor que genera la preocupación por la víctima es el estado social. Y digo, no hay que llegar al terrorismo para que la víctima aparezca. Es decir, no tiene ningún sentido de que tratemos y el Estado cubra de un modo u otro todas las desgracias que pueden pasar en el trabajo, en el tráfico rodado, y que no ayudara a las víctimas de los delitos más graves. Hombre, ya indemnizará el autor, pero sí, pero los autores que tenemos son unos autores que sin oficio ni beneficio, ¿cómo van a indemnizar? El Estado tiene que anticiparse. Se discutía si tenían que ser los delitos graves dolosos o los imprudentes, y eso se discutía en el año 81 cuando estaba el Estado anticipando la indemnización por la colza, que evidentemente era no doloso, sino imprudente. Y luego hemos visto cómo se podía discutir lo que se quisiera, pero todo el mundo entendía que había que indemnizar a las víctimas del terrorismo. El momento actual es más complicado, porque hemos pasado del Estado social y la necesaria atención a las víctimas a algo que en términos de psicología y de sociología y de ciencia política se conoce como el tiempo de las víctimas. Voy a citarles un libro que merecería que un instituto como este lo tradujera. Es un libro de 2007, El tiempo de las víctimas, Le temps des victimes, de Caroline Eliachev y un jurista, un abogado que se llama Daniel Sulez. Y voy a terminar, porque no me queda tiempo. Aunque sí que me gustaría, he mencionado a Hans von Hentig, mencionar a la persona que más, ya no quedan ni 2 minutos, 0 minutos. La persona que en el mundo internacional más ha hecho porque se diera paso a una declaración sobre los derechos de las víctimas en Naciones Unidas fue Irene Mellup, que con sus 92 años todavía se arrastra como un fantasma en las reuniones internacionales y nos recuerda a cada uno nuestras obligaciones. Y que fue la colaboradora de otra víctima que se llamaba don Manuel López Rey. Un tipo que trabajó de jardinero en Chile, aunque era catedrático de Madrid, pero tuvo que exiliarse al terminar la guerra.
pasó a Bolivia, donde le encargaron un código penal que ha estado vigente hasta hace poco. Y de ahí a Naciones Unidas, a fundar todo lo que es la preocupación por el delito, la prevención del delincuente y luego las víctimas. Y allí se llevó a una señora que solamente conocéis, país ingrato con sus héroes, que se llama Victoria Kent, que fue la primera mujer directora de prisiones, de general de prisiones de cualquier país civilizado, y que hizo la reforma penitenciaria primera, equivalente a la del 1977. Una mujer tremenda y ejemplar. Y así es como surge todo este asunto de las víctimas. Tiene sus personajes, que son estos mencionados, y muchos otros más, naturalmente, sus hechos políticos y sociales, y tiene, en mi opinión, el Estado social y democrático de derecho es necesario con o sin terrorismo. En todo caso es necesario para atender a los necesitados. Si además los necesitados vienen de un fenómeno en el que son víctimas precisamente personas para utilizarlas contra el Estado, contra la sociedad, con mayor razón aún. Nada más y muchas gracias. Nos hemos salido tiempo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿No? Bien. Entonces, la dejamos quizá en otro momento. Pueden salir algún otro tipo de preguntas. Tan solo les pido para nuestros tres ilustres ponentes un aplauso, por favor, muy fuerte.